¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestra segunda clase de la Unión Europea. En esta ocasión, estamos trabajando como si fuera un mismo día, solamente estamos conjuntando las partes, es decir, que a diferencia de las clases que tenemos en otras ocasiones, este video digamos que fue hecho en una sola tirada y después dividido, porque lo importante era que no perdiéramos como tal el ritmo del tema. El día de hoy tenemos que hablar del otro aspecto relacionado de la Unión Europea, es decir, de las situaciones que quizás no la han hecho tan conveniente a lo largo del planeta. Y para ello déjenme platicarte un caso. Resulta que la Unión Europea, como tal, no es como si fuera un individuo, ha ganado una ocasión el premio Nobel. Y es el premio Nobel de la Paz, obviamente por los esfuerzos que ha hecho la Unión Europea para poder mantener la integridad de las personas que viven dentro de ella. Pero ha recibido muchas críticas de parte de esto y creo que esa es una de las bases por las que vamos a iniciar el día de hoy. La Unión Europea, y si no recuerdas de dónde salió o cómo surgió, pues dale el clic acá arriba para que puedas ver el video de la clase anterior. La Unión Europea como tal tiene algunos puntos que han sido difíciles para el resto del planeta. Digamos que es como si fuera un club de exclusividad. Y para ello voy a retomar un tema del que estuvimos hablando casi hace 2 meses, y es acerca de la situación de Turquía. Turquía es un país eslabón, tiene una situación muy similar a la del México en el que nosotros vivimos. En México es muy complicada la situación continental debido a que somos norteamericanos, pero no hablamos inglés como los otros dos. Y hablamos español y tenemos raíces latinas, pero no somos parte del continente sudamericano. Eso ha complicado mucho la relación de México con ambas partes, porque los países latinoamericanos saben que mucho del desarrollo de México es gracias a su vecindad con los Estados Unidos, y pues deberíamos de hacer acuerdos con ellos, pero nuestra economía, nuestra cultura, nuestro lenguaje, todo es más acorde a la situación de los países sudamericanos. Entonces nos convendría mucho más trabajar con ellos, pero somos de los de arriba. Entonces vivimos una especie de dualidad. Esa misma dualidad la vive Turquía. Turquía es un país que se encuentra exactamente en el enclave entre Europa y Asia, y digamos que forma parte de los dos, o más bien forma parte de Europa, pero toda su cultura y toda su herencia forma parte de Asia. Entonces, los beneficios que da la Unión Europea son muchísimos y muchos países han presentado solicitudes para poderse unir. Entrar a la Unión Europea es complicado. A veces las solicitudes pueden demorar desde 10 hasta 20 años para que te den una respuesta. Tiene que haber un periodo muy largo para ver si el país está económicamente estable para poderlo ingresar. Pero el caso de Turquía es muy especial, porque Turquía es un país que de cierta manera tiene desarrollo y que ha presentado su solicitud para entrar a la Unión Europea desde hace años, pero no se lo permiten por la situación de sus habitantes. Como tú recordarás en aquella clase de la que hablamos de este tema, la mayoría de los turcos son musulmanes. Entonces, abrir el espacio para que la Unión Europea forme parte, Turquía forme parte de la Unión Europea, en automático fomentaría que todas las personas que viven en Turquía puedan moverse a otras partes del continente europeo. Y desgraciadamente hay intereses económicos por una parte, culturales y hasta religiosos, que ponen el pero con respecto a esta situación. No es exactamente que la Unión Europea funcione como la ONU, donde todos tienen que votar, pero sí hay reglamentaciones muy estrictas, y esto de que solamente un país que sea parecido a nosotros puede entrar a la Unión, pues rompe un poquito con los propósitos de lo que en teoría platicamos del aspecto positivo la última vez, es decir, la unión de las naciones y las fronteras amigables. Es como decir que solamente si eres de un tipo puedes formar parte del club, pero si no, pues debes de irte para allá. La Unión Europea también ha sufrido muchas críticas debido al manejo de las economías. ¿Recuerdas que hablamos de que el euro servía para estabilizar la moneda de los dos lados? Bueno, resulta que la Unión Europea también tiene países que viven en una crisis muy grande. Países que pasan situaciones de pobreza o países que tienen malas decisiones económicas y terminan con grandes deudas. El último ejemplo de esto no es muy lejano, pasó con Grecia apenas la década pasada. Y la Unión Europea tuvo que poner mucho dinero para salvar al gobierno griego, y muchos de los participantes de la Unión Europea estaban en desacuerdo con esto, porque hay países que producen mucho
y esos países que producen mucho tienen que estar haciéndose cargo de los países de abajo. Entonces, mientras no haya una regulación de las reglas económicas, es muy complicado que haya una correspondencia entre todos los países. Definitivamente los griegos alcanzaron a librarla, pero su caída casi causó la ruptura completa del sistema europeo. Hay dos críticas más de las que tenemos que hablar, y la primera tiene que ver con los periodos de guerra, y el protagonista de esto es Rusia. Rusia como tal, desde el inicio de este siglo, ha comenzado a anexarse pequeñas partes del territorio con guerras muy locales, que en el papel obviamente no son tan dolorosas o grandiosas como la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero hay gente y civiles inmiscuidos, y estos problemas que ha tenido Rusia han sido principalmente con Georgia y con Ucrania. Entonces la Unión Europea pues depende exactamente de Rusia, porque Rusia es el principal exportador tanto de grano de trigo como de gas. Pero dejarlo significa avalar los movimientos armados que ha realizado sobre Crimea, por ejemplo, y sin ninguna justificación aparente. Y obviamente la crítica también de los países que están afectados. Es una situación delicada y eso ha puesto a prueba la legislación europea, porque mucha gente no sabe exactamente qué pensar, porque entonces significa que Rusia pues, puede hacer lo que quiera debido al privilegio económico que posee, a menos de que las reglas cambien, pero eso significaría que otro país pudiera abusar de lo mismo. Y como tal, la última situación que tiene que ver con los problemas de la Unión Europea es el Brexit. Me imagino que has escuchado de esta palabra en algún otro lugar. Bueno, Brexit es una combinación de Britain and Exit y tiene que ver con la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. La Gran Bretaña es uno de los países económicos más fuertes del mundo y formó parte de la Unión Europea desde hace muchísimos años, pero el hecho de que pasaran crisis como la griega hizo que dentro del país se partieran a la mitad las opiniones. Una mitad quería seguir participando de las reglas de la Unión Europea, viajes libres a cualquier otra parte del mundo, de Europa, la educación, la cultura, y otra parte quería cortar con eso, porque se les hacía indigno que mucho del dinero inglés pasara a parte de otros países, pues que estaban pagando sus propios errores. Al final, la parte que quería salir se ganó, y entonces se rompieron los acuerdos de la Unión Europea, y la salida del Reino Unido ha sido una prueba de fuego para todos los demás, porque si el más poderoso se sale, pues ¿por qué los otros no podrían hacerlo? Ojalá que no estemos hablando de esto, pero posiblemente sea este año el que decida si la Unión Europea puede seguir viviendo en 2 o 3 más. Obviamente las críticas hacia esto del Brexit pues han sido porque la Unión Europea no es capaz de poder generar los acuerdos suficientes para poder garantizar que la economía de ciertos países no se va a ver afectada ayudando a otros países. Y obviamente la salida de la Gran Bretaña pues ha puesto a prueba la situación de hacer una constitución general o no, porque poner reglas específicas que también involucren ciertos castigos, pues podría ayudar a evitar comportamientos de los países que se endeudan. Es algo muy complicado, pero lo que quiero que quede aquí son 2 cosas. Lo primero es que la Unión Europea no es tan amigable como parecería serlo y en realidad es muy exclusiva. Y la segunda es que sus reglas económicas han permitido pues dañar a mucha gente que no depende de esto, es decir, la gente de calle, la gente normal, la que no tiene que tomar las decisiones grandes, que muchas veces termina pues por pagar los gastos de otro país sin pedirlo ni mandarlo. Tú tendrás tus propias conclusiones acerca de esto. ¿Tú qué pensarías, por ejemplo, en el caso de América? ¿Podríamos formar como tal una unión similar? Es decir, una unión donde todos los países de América nos pudiéramos mover. Sería muy divertido, por ejemplo, poder viajar a Venezuela o Colombia, pero definitivamente tendríamos que estar todos al mismo nivel. Es algo que requiere pensamiento y estudio. Para el día de hoy tenemos tarea de tu libro, te estoy dejando las páginas aquí en la pantalla, solamente son unas preguntitas, hay que resolverlas en la libreta. Y nos estamos viendo con los últimos temas ya del curso la semana que viene. Vamos a trabajar quizás 1 o 2 temas más y después vamos a entrar a unas clases especiales que son temas modernos de la historia que estaremos discutiendo para poder finalizar este ciclo escolar. Suscríbete, déjame un like, date una vuelta. Después te estamos esperando la siguiente semana. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos después.